Esta tarde nos acompaña José Gómez en Mantequerías Bravo. Él representa la sexta generación de Joselito en Guijuelo. Yo creo que no hace falta mucha más presentación. Con decir Joselito ya todo el mundo sabe de qué vamos a hablar y lo que vamos a disfrutar, afortunados de nosotros. Le estaba contando a José que tuve la suerte de estar invitada en la celebración del 150 aniversario de la casa, en una fiesta, creo que ha dejado recuerdo en todo el sector. Y cuando llegué allí me di cuenta de la importancia que tiene el jamón en España. Obviamente siempre en nuestro negocio nos hemos dado cuenta de que es principal, pero cuando te das cuenta de que todo el mundo quiere estar en una fiesta como esa, planteas de otra forma lo importante que es el jamón. Yo creo que estás de acuerdo conmigo. Sí, total. Hoy en día, por suerte, no solo en España, sino también en el extranjero. Vamos a hablar luego un poquito de la alta cocina también, de chefs internacionales. Con José quería hablar de los motivos que hacen tan especial a un buen jamón ibérico de bellota. Entonces luego vamos a dar un repaso también al cerdo, a qué es el jamón, el cerdo ibérico, a la dehesa, la importancia que tiene en los últimos meses de vida del cerdo, sobre todo la sal, que es uno de los ingredientes principales, y otro súper principal, el tiempo, y ese tiempo va a marcar la diferencia entre buenos jamones como Joselito y los que no lo son. Antes de empezar, ahora nos van a poner diferentes piezas y vamos a ir hablando un poquito de la historia. Nos apetecía proponernos un maridaje para el jamón. Yo creo que en la cultura española siempre asociamos jamón y vino, jamón, pan y vino a lo mejor, ¿no? Y queríamos animaros a probar el próximo día que pongáis a la mesa un platito de jamón, probarlo con champán. No tiene que ser champán, puede ser un buen cava, puede ser un prosecco, ¿no? También un espumoso que tenga un poquito de acidez, y estás conmigo, lo hemos comentado antes. Un fino o un vino de Jerez, porque va a sacar mucha salinidad al jamón y por tanto nos va a hacer percibir el sabor de otra manera. Por supuesto, un buen vino. Hemos escogido uno que elabora Fernando Ramírez de Ganuza en la Ribera del Duero, que nos gusta mucho, Tres Mano. Y por qué no, algo así un poco más loco, ahora que está tan de moda, un tequila, ¿no? Es algo diferente, algo diferente, y que sin embargo va a jugar mucho con esa grasita tan rica del jamón, y que os va a sorprender. Así que bueno, para que luego exploréis en casa como queráis. Mientras nos quitan ahora las botellas, te pregunto, tú que has vivido o has recibido todo ese legado de 6 generaciones, ¿qué se aprende de esas 6 generaciones de historia de Joselito? No, al final una cosa particular, ¿no? Sino que cada generación intenta hacerlo o intentar acostumbrarse a su tiempo, ¿no? Algo importante. Ahora nos toca vivir lógicamente con la parte digital, que antes no existía, pero por lo menos una cosa curiosa es que ahora sabemos el porqué de las cosas. Por ejemplo, antes sabía que mi abuelo, cuando abría una ventana en un secadero, sabía que los jamones a lo mejor cerca de la ventana se ponían malos y los que estaban dentro no, o viceversa. Ahora sabemos el porqué. Ahora sabemos que si se abre una ventana, el porqué de las cosas. Entonces, lo que se intenta es que cada generación vaya adaptando un poco el proceso, siguiendo siempre digamos las normas básicas, que es el Joselito es curación totalmente natural, máxima calidad. Entonces, sin tocar eso, pero sí adaptarnos a lo que os toca vivir. Hablando precisamente de por qué sabemos las cosas, a ti te toca afrontar dos diferencias grandes respecto a la generación anterior. Una es la innovación, precisamente, que imagino que es una gran ayuda, pero a lo mejor también es una limitación. Claro, al final la innovación se está haciendo muchas cosas. Hay una cosa que le llamamos de forma coloquial, que en vez de ahora está muy de moda el Big Data. Sí. Claro, el tema de datos. Pues nosotros, en vez de tener el Big Data, tenemos el Big Data. El tema de datos, básicamente. Entonces, llevamos acumulando muchísimos años de datos desde claro, aquí partimos de que Joselito controla todo, desde el campo, genética, alimentación, transformación, elaboración y venta. Entonces tenemos todos esos datos, digamos, en el Big Data, en el sistema, donde podemos de alguna forma saber cómo van a ser, en teoría, o ver el por qué son los jamones buenos, malos o regulares. Porque claro, partimos de que para hacer un jamón de Joselito tenemos que esperar mínimo 2 años del animal, más otros 4 o 5 el jamón. Entonces son mínimo 7 años, sin contar todos los árboles y toda la hierba. Entonces,
para intentar adaptarnos o ver un poco cómo va a ser esa calidad en el futuro. Entonces la innovación siempre se intenta hacer para mejorar la calidad del producto. Eso es importantísimo. Otro de los puntos diferenciales, sobre todo diría la última década, como mucho las últimas 2 décadas, es la inclusión no solo del jamón, de otras partes del cerdo en la alta cocina, que antes era muy difícil ver a lo mejor una presa, ¿no? Sí, claro. en un menú de un chef con estrella Michelin era más difícil. Jamón yo creo que siempre ha habido un buen jamón en claro, al final la carne es un producto que, por ejemplo, antes no tenía tanto éxito, digamos, pero ahora es de los productos más demandados. Vamos, ya no solo la carne, sino ahora estamos sacando productos nuevos. Ahora presentamos, relacionado con la innovación y con los chefs, presentamos hace 2 años, que hicimos en Madrid Fusión además, un nuevo producto que tiene además una patente científica, entonces es incluso más innovación, que es un concentrado de grasa, por ejemplo. Entonces se van sacando muchas cosas relacionadas con la alta cocina, porque al final un producto de máxima calidad tiene que ir ligado a los máximos, como en Bravo, a los máximos, no sé cómo decirlo, a los máximos exponentes, no sé cómo decirlo. Entonces, y cada vez es más común ver partes o productos en grandes cartas a nivel mundial, que antes eso era impensable, pero ahora es bastante común que un restaurante de 3 estrellas tenga alguna parte que tenga algo de jamón, algo de grasa, algo de carne, porque están viendo las bondades o están viendo la gran calidad que tiene el producto. Pues es algo que es... Cada vez es más sencillo, por ejemplo, más fácil encontrar en una carta de un restaurante ya no super top, hace falta eso, en uno un poco bueno, algo que lleve papada. Sí, claro. La atención ya no nos sorprende a nadie y es algo que antes no existía. Ha costado, antes era complicado, antes ha costado bastante. Es una cosa que sobre todo mi padre, que fue el que empezó, digamos, a viajar, porque hace 20 años, y ahora ya estamos en 56 países, en todos los países más o menos desarrollados estamos, y lógicamente al final nuestra producción es muy pequeña, entonces intentamos siempre estar en los mejores sitios. Yo me figuro que contarle a un chef español lo bueno que es tu jamón y por tanto la materia prima de la que viene es más sencillo. Igual luego jugar en la cocina con esos productos, cada uno decide lo que hace, pero en el caso de los chefs a nivel internacional habrá sido más difícil explicar el porqué del precio de un jamón como Joselito. Ya no el precio, sino que había que partir de explicar qué era el jamón, la cultura española y dónde estaba España. Hace muchos años, cuando por ejemplo, es una cosa que cuenta mucho mi padre, cuando empecé a ir a Japón, hace 20 años, tenía que explicar lo primero que dónde estaba España y decirle que estaba cerca de Italia y Francia, porque no entendían dónde estaba. Entonces había que explicarle el porqué, porque al final el jamón lo veían en Inglaterra, lo veían como que fuera carne salada, no entendían que era un producto que estaba curado, que era diferente. Entonces había que explicar un poco la cultura para luego empezar a entender el qué es el jamón y el por qué. Nosotros sí hemos notado ese cambio de cultura a nivel mundial con respecto al jamón. No hace tantos años entraban extranjeros en la tienda y miraban las patas colgando y las miraban como si fueran cadáveres. Exacto. Y les preguntaban ¿qué es eso? Y decía, no es jamón, que eso es crudo, eso está cocinado, eso qué es, y algunos ni se atrevían a probarlo. Claro, y ahora vienen buscándolo. Lo compraban y lo pasaban por la sartén, que también seguro que ha pasado. Bueno, yo quiero que nos expliques qué hace tan especial a Joselito. Hay unos motivos principales, obviamente hay un conocimiento, un saber hacer detrás de esas generaciones, que también es muy importante, pero para que la gente lo entienda, yo creo que hay 4 pilares importantes. Uno es el cerdo. Pero lógicamente aquí partimos de la genética, ¿no? Al final la genética es una de las bases, que en nuestro caso es propia, que llevamos muchísimos años ya trabajándola. Entonces partimos de varias líneas genéticas donde cuidamos para que siempre tenga la máxima calidad, que en el caso del jamón es lógicamente cuanto mejor y más grasa tenga. Es algo importantísimo que luego hablaremos de la salud de la grasa, pero en un producto de máxima calidad la grasa es importantísima. Es donde es lo que tiene la esencia del jamón. Así que esa parte genética para luego transformar, para luego que pueda transformar lo que come el animal, tanto la hierba como la bellota, para que luego eso vaya a la curación del jamón, es importantísimo, es que eso es la base de todo. Un cerdo ibérico podemos diferenciarlo con cierta facilidad. Sí, al final lo primero, porque el animal no es un cerdo lo primero rosa, es un cerdo lógicamente negro, y luego aparte
En el caso de Joséito ya no solo la genética, sino que también pasamos al campo, pasamos, digamos, a la cantidad de hectáreas que tiene que tener un animal para que lo podamos considerar como Joséito, que al final partimos de que más o menos, dependemos lógicamente del tiempo, cada animal tiene unas 3 hectáreas. Para que la gente se haga una idea, 3 hectáreas son 3 campos de fútbol, ¿vale? Eso es la media, que en algunos sitios será un poquito más, en algunos sitios un poco menos, dependiendo de si hay comida, no hay comida, hay agua, no hay agua. Comida me refiero es en hierba o bellota o diferentes, vamos, sobre todo hierba y bellota, que es lo que come el cerdo en la montanera. Estamos hablando ya de otro de los pilares fundamentales, que es la dehesa. Exacto. En la dehesa salmantina hay una vegetación determinada que también contribuye a que el sabor sea diferente. Al final el cerdo aprovecha todo lo que encuentra en el campo, entonces parte de que sigue el ciclo natural que tiene el campo, que tiene la dehesa, que tiene el bosque mediterráneo. Entonces las plantas, las flores, todo va variando según va evolucionando la temporada. Entonces se va alimentando, va aprovechando todo lo que le va dando la dehesa y eso lo va transformando, digamos que le puede ir dando unos tipos de aromas, que eso lo vemos en el epigdata. El epigdata es curioso porque cuando vamos analizando toda la hierba, las plantas, las flores, incluso la bellota que va comiendo el animal, y luego lo analizamos para intentar predecir cómo va a poder ser ese jamón. Porque no es lo mismo que coma más o menos hierba, no es lo mismo que coma más o menos bellota, porque los aromas del jamón y la curación de ese jamón va a ser diferente. Que esto es una cosa que hace menos. Hace 10 años no sabíamos que si un jamón comía más hierba o menos hierba, la cosa cambiaba, no teníamos idea. Pensábamos que toda la hierba era igual, pero no tiene nada que ver. Entonces son cosas que la dehesa es extremadamente importante, porque es donde parte todo, incluso la calidad de los árboles. No es lo mismo un árbol joven que viejo, no todos los árboles son iguales todos los años, porque son bosques que no se traen, que no se riegan, entonces aquí jugamos de una forma, jugamos con un poco de ventaja, digamos, porque al controlar todo el ciclo completo, la genética al principio, que es el principio, y luego lógicamente el campo, podemos ir jugando para intentar, digamos, predecir o intentar tener siempre una calidad que sea la que nosotros queremos, que no es fácil en un producto natural, porque el cerdo se alimenta lo que come ahí, pero muy bueno. Esta fase en la vida del cerdo de la que hablamos es la montanera, no sabe cómo se llama. Claro, cuando el cerdo come la bellota, que es, digamos, la parte más importante o la más bonita que tiene el animal, es la montanera, que en el caso de Joséito son 2 montaneras, son 2 épocas de bellota, porque son más o menos unos 3 años, que es en la primera aprovecha lo que van dejando los cerdos adultos, porque el cerdo, se piensa que el cerdo come todo, y eso no es así. El cerdo salvaje, el cerdo que está en el campo, va a comer únicamente lo mejor que tiene el campo. Por ejemplo, nadie sabe que el cerdo pela la bellota, que se la come como las pipas, no se va a comer nunca la cáscara, ¿vale? Pues eso es algo que es una curiosidad, pero que no lo hace ningún animal, solo lo hace el cerdo. Luego, por ejemplo, solo va a comer la bellota más fresca, la que ha caído recientemente, o la hierba que ha crecido hace poco. El cerdo adulto que sabe comer, no va a aprovechar eso, porque no sabe lo suficientemente bueno, entre comillas, para el animal. Entonces eso se lo va a quedar a los cerdos más pequeños que están empezando a aprender a comer en el campo. Entonces es un animal muy sibarita, donde de forma natural la simbiosis que tiene el campo es muy buena. Entonces la primera montanera, que la montanera suele ser desde septiembre, octubre hasta en febrero, marzo, dependiendo mucho del tiempo, aquí dependemos totalmente del tiempo, es cuando la bellota cae del árbol al suelo, básicamente. Y luego lo hace durante 2 años, que es para que la primera montaña se va acostumbrando, porque la bellota es un fruto además muy fuerte que se tiene que ir acostumbrando poco a poco, y luego la segunda montaña ya es cuando dobla su peso en muy poco tiempo, de forma natural, porque entendemos al cerdo como si fuera un oso, ¿vale? Un oso en invierno sabe que tiene muchísima comida y sabe que en verano no hay comida, entonces de forma natural ellos comen mucho en invierno para poder aguantar el verano sin comida, porque en el campo, en el bosque mediterráneo es un ecosistema que varía mucho la temperatura, varía mucho la cantidad de comida, que en verano no hay absolutamente nada, es totalmente seco. Entonces ellos saben que en invierno no van a tener comida, por eso, en verano no van a tener comida, por eso comen tanto en invierno y pueden llegar hasta doblar su peso de 90 a 180 kilos más o menos, de forma natural, ellos de forma totalmente natural. Toda esa distancia que caminan y toda esa bellota que comen, nos vas a decir ahora cuánto caminan y cuánta bellota puede llegar a comer un cerdo
antes de ser sacrificado son importantísimas para conseguir lo que nos gusta del jamón ibérico de bellota. Al final, esas 3 hectáreas que hemos hablado, el cerdo las utiliza, o las tiene que utilizar porque es importantísimo que el cerdo ande buscando de forma natural la bellota, la hierba y el agua y donde duerme, espacio donde duerme. Entonces lo va buscando por el campo, va andando porque anda unos 15 kilómetros de media, más o menos 15 kilómetros, sí, más o menos de media al día. ¿Más que nosotros? Bastante más, sí, bastante más. Van a andar porque eso es una de las cosas por la infiltración de grasa. Uno de los factores es lógicamente el ejercicio que hace, que es muy atleta, corre muchísimo, es complicado pillarlo, por mucho que corras es complicado. Y luego también la cantidad de bellota y hierba que comen, más o menos es creo que recordar que es como unos 8 kilos de bellota al día, esto es al final de la montañera, de media más o menos, y unos 3 kilos de hierba al día, totalmente de forma natural, porque saben que se acaba la bellota en invierno y cuando llegue el verano no va a haber comida. Entonces es la forma natural que ellos tienen de alimentarse. Aquí partimos de que la bellota es un fruto seco que tiene muchísima grasa, por eso engordan tanto de forma tan rápida, porque aunque sea saludable, tiene mucha grasa, ¿vale? Porque al final es donde se dice que el cerdo es un olivo con patas, porque la bellota sobre todo se compone de ácido oleico, entonces muy rico en ácido oleico, pero lógicamente también muy graso. Entonces por eso es así. Una vez que ha llegado su momento y es sacrificado, ¿cuál es el proceso desde que entra Joselito hasta que llega a la mesa? Claro. ¿Y qué lo hace especial también? Claro, aquí es muy diferente porque Joselito únicamente elabora productos de bellota, ¿vale? Por 2 razones. Una, porque solo creemos, digamos, en el campo en productos de bellota, eso es importantísimo. Y luego también porque la curación es totalmente natural. Entonces, para poder hacer la curación natural se tiene que hacer siempre en los meses de invierno. Nosotros no, cuando por ejemplo si de repente empieza a hacer algo de calor, tenemos que dejar de producir porque se nos pone mal el producto, porque la curación se hace todo con secaderos naturales, que es con ventanas, abriendo y cerrando las ventanas. ¿Vale? Que ahora ya se hace con un botón, antes se hacía una por una, la única diferencia. Lo primero que hace el jamón cuando llega es salarse, que es el único ingrediente que tiene el jamón, es jamón y sal, no tiene absolutamente nada más. Entonces durante más o menos unos 10 días, esto es la media, dependiendo del peso va cambiando, que ese es uno de los secretos. Eso no lo podemos decir públicamente, pero más o menos unos 10 días de sal más o menos por jamón. Sí, siempre intentamos que el Josito sea un jamón muy muy dulce, ¿vale? Por varias razones, porque es mucho más difícil de elaborar, porque se te pone malo mucho más fácil, porque al final tiene menos conservante natural. Entonces, pero conseguimos que tenga unos aromas mucho más ricos, que tenga mucho más diferentes aromas, porque conseguimos unas curaciones más largas, ¿vale? Al final tarda más tiempo en curarse porque tiene menos sal. Y de esa forma empieza primero por la sal y luego está estos 10 días y luego estará desde invierno hasta final de verano, hasta agosto más o menos, estarán los secaderos. Y los secaderos es, digamos, en la parte alta del edificio, que estará ahí estos meses hasta que en septiembre, octubre más o menos ya pasa la bodega, que la bodega estará, pues puede estar desde 4 o 5 años, que es lo normal que un jamón de José la curación, desde 4 o 5 años hasta 17 años, que abrí un jamón hace 2 semanas, del 2006, y está popular. Pero cuantos más años pasan, menos humedad tiene, no me sabía la palabra, menos humedad tiene, no va perdiendo humedad, pero se va concentrando más el sabor. Es diferente, es lo que hemos visto cuando la primera vez que fuimos a Japón. Nos dijeron que todo el jamón de Josito tenía, si esto es la punta, si esto es la pezuña, tenía siempre umami en la punta, ¿vale? Entonces lo que hemos visto es que cuanto más viejo es el jamón, el umami le va subiendo para arriba. Entonces, qué curioso. Como que todo el jamón es umami. Tú te tomas, por ejemplo, una loncha de ese jamón y te sabe la boca jamón durante horas. Por mucho que fumas, que bebes, que hagas lo que te dé la gana, te sabe jamón. Curioso. Vamos a hablar de qué hacemos con el jamón en casa. Nos has convencido y nos llevamos un jamón Joselito a casa. Mejor si es grande, por cierto. Sí, lógicamente, al final cuanto más
es una de las particularidades de Josito, que los jamones suelen ser más grandes, cierto. Porque el cerdo suele haber comido más bellota, entonces, y por eso tiene también más grasa. Por eso por eso somos defensores de la grasa, porque la grasa es donde está todo. Entonces, por eso cuanto más grande mejor, porque tiene más grasa, entonces la curación va a estar siempre el jamón, no sé cómo explicarlo, siempre va a ser cuanto más grande mejor. Todo el que se lleva un jamón a casa y ahora lo cuelgan en las redes, me he comprado un jamón y voy a abrirlo y yo lo abro así en mi casa, todo el mundo lo abre al revés. Claro, porque si todo el mundo se quiere comer lo bueno antes. Lo bonito, lo abrimos siempre por lo bonito, ¿no? Claro, siempre la abrimos por la maza, que es la parte, que es esta parte de aquí, que es la parte que más grasa tiene, es la parte más infiltrada, o de las partes más infiltradas. Entonces, claro, no nos damos cuenta de que por la babilla, que es la parte de abajo, que es la parte que justamente menos grasa tiene el jamón, se va a sacar antes. Entonces, porque tú al final en casa no cortas jamón, pero no lo acabas en un día. No lo acabas en un día. Entonces tienes que intentar que el jamón pierda lo menos posible. Eso es algo importantísimo, porque al final es una pena que justo cuando te vas a comer, pues lo destroces. Eso es lo que no puede ser. Entonces hay que intentar siempre abrir el jamón por la parte de la babilla, que es la parte menos grasa, porque la parte de la maza es la que menos va a sufrir, porque tiene más grasa de cobertura, tiene más utilización. Entonces digamos que va a perder calidad más tarde que la babilla. Eso es, más lentamente que la babilla. Bueno, entonces una vez que hemos abierto, cortamos con paciencia infinita para ser capaces de lonchear finito y en pequeñas lascas. Eso es. Y cuando hemos acabado, ¿cómo lo protegemos para que no se seque? Es importantísimo quitar siempre la grasa amarilla. La grasa amarilla no se come, no lo utilicéis para cocinar, para nada. La grasa amarilla es para tirar, porque es muy rancio. Al final no está en contacto con el oxígeno, no está en contacto fuera con el mundo. Entonces es muy rancio. Entonces únicamente hay que utilizar la grasa blanca, que es lo que se puede utilizar tanto para cocinar como que tienes que comer. Cuanto más grasa blanca tenga en la loncha, mejor, porque mejor vas a ver. Pero es cierto que tienes que guardar un poquito de grasa blanca para tapar el jamón cuando lo abres. Entonces con esa grasa blanca, que puedes ir cortándola poco a poco, lo vas poniendo encima del jamón, de la parte que has abierto, y luego con un film de cocina, con el plástico film, le das vueltas para intentar que la grasa blanca con el jamón haga como una especie de segunda piel, haga como una especie de vacío, porque de esta forma no pasa el oxígeno al jamón, entonces se va a secar mucho menos. Sí, hay que tener en cuenta que una vez que lo abres te tienes que comer lo antes posible. Eso te iba a preguntar, ¿en cuánto tiempo tenemos que comérnoslo? ¿O cuánto tiempo puede aguantar antes de que lo acabemos? Si se conserva bien, que tiene que ser en un lugar que no haga demasiado calor, pues, por ejemplo 16, 18 grados está perfecto, 16 grados perfecto. Que no haga humedad, importantísimo la humedad. La humedad es el enemigo número uno del jamón. ¿Vale? Aquí en Madrid, por ejemplo, no tenemos ese problema. Puede aguantar un mes sin problema. Pero es muy bueno que no pares una vez que lo abres, que no pares de comerlo, porque al final de esa forma va perdiendo mucho menos. Te lo comes antes, que es muy bueno. Lo bueno de comer un poquito de jamón todos los días es que es una bomba de energía y de propiedades para nuestra salud que mucha gente ignora. Claro, con esto de la innovación empezamos en el 2001, hicimos el primer estudio, que lo hicimos con la clínica Mayo Houston y con la Universidad de Salamanca, para ver la grasa del jamón, porque por aquí somos defensores de la grasa, ¿por qué? Y es cuando se empezó a ver que la grasa del jamón de bellota es insaturada, ¿vale? Que lo que explicamos, que no es, digamos, mala para el colesterol, sino que te regula el colesterol, y ya no solo por el tema de la grasa, que es insaturada, que es igual que el aceite de oliva virgen extra, sino que el último estudio que hicimos, hacemos muchos estudios todos los años, pero el último que me acuerdo que lo presentamos ya con humanos, lo presentamos hace un año, creo que fue, lo presentamos, me refiero, en entrevista científica, fue relacionado con el colon irritable, ¿vale? Que es una enfermedad que en Europa padece muchísima gente, no me acuerdo el porcentaje, pero un porcentaje bastante alto. Y de las mejores cosas que puedes comer para digamos, prevenir el colon irritable, tratar el colon irritable, que luego eso es colitis ulcerosa, que luego es cáncer de colon, es el jamón de Joselito. Por eso que se alimenta, por cómo se alimenta el animal en el campo de forma natural. También es bueno para el corazón. Claro, al final por la grasa insaturada que eso es en gran parte gracias a la bellota, eso es para el corazón, para la sangre, es importantísimo.
Vamos a hablar de las partes del jamón, porque hay veces que vamos a un restaurante y nos ponen un plato, pedimos jamón, nos ponen un plato y decimos, esto no es lo que yo quiero, todo el mundo quiere maza. Claro, pero el jamón eso es complicado. Claro, entonces vamos a ver qué parte buena, ¿no?, tienen las otras partes del jamón, qué grandes virtudes. Claro, necesitamos que nos traigan las partes a nosotros. Cada parte del jamón es diferente. Cada una tiene unos aromas diferentes, cada una tiene unas texturas diferentes, y luego también incluso se puede utilizar de forma diferente, ¿vale? Porque para cocinar, cuanto más, dependiendo pues que tenga mucha grasa, que tenga mucha grasa, o necesitas, por ejemplo, para unos guisantes que sea más duro. Al final, eso luego depende mucho. Pero claro, el jamón, las partes son limitadas, entonces por eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, esto que hablabas del umami, por ejemplo, que esta parte de la punta nos resulta más seca y a veces no es lo que nos apetecía ver en el plato en un restaurante. Sin embargo, hay que pensar que lleva 4 años colgando y que va concentrándose el sabor abajo también. Es donde está toda la concentración de sabor del jamón. Es una parte, para mí es mi favorita, porque es la parte que más diferente, que la punta es la que tenéis en el medio, exactamente, que está aquí. Esta es la punta, la de la derecha es la babilla, es la parte más seca, y la de la izquierda del todo es la maza, ¿no? Punta, babilla y maza, así cuando os pongan el plato sabéis identificarlo. Eso es. Y es importante que empecéis de izquierda a derecha. Punta, babilla y maza. Y luego terminamos con el jarrete, con los tacos de jamón. ¿Vale? Eso es la parte, que es la parte de, que es el jarrete, que es la parte de aquí. Eso, como curiosidad, eso es lo que nos daban a mis hermanos y a mí de chupete. En vez de darnos el chupete, es una cosa porque es una parte muy fibrosa del jamón. Entonces, por mucho que chupes, por mucho que muerdas, no sacas carne, ¿no? Es todo fibra. Entonces se te queda al final blanco. Si usas un niño pequeño, porque tiene mucho sabor, pero no consigues tragar nada. Esto porque no tienes dientes. El estudio de la Clínica Mayo lo tienen que hacer con tus hermanos y contigo para estudiar los beneficios de dar a un bebé un poquito de jamón. Sí, eso es particular, sí. Vale, bueno, ¿quieres contarnos un poquito qué diferencia hay entre cada uno? Una cosa importante, lo primero, el jamón se come con la mano, que es algo importantísimo, que es mi gran pelea en el extranjero, ¿vale? Claro. Porque aquí estamos acostumbrados, pero fuera todo el mundo lo coge con los cubiertos, eso no puede ser, al final tapas con la mano. Entonces, siempre tiene que ser con la mano. Y luego también empezamos por la maza, que es la parte que suele tener más infiltración de grasa. Aquí estáis viendo que todas tienen unos pequeños puntos blancos, que eso se llama tirosina, que eso no os asustéis, que eso, no sé si habéis visto los quesos parmesanos que tienen estos cristales. Es lo mismo, es una proteína que le sale por la curación natural del jamón por las diferencias de temperatura. Cuanto más cambios de temperaturas hay, más tirosina le sale. Tiene que ser de ese tamaño para que sea natural. Si es más grande, es totalmente artificial, y si es más pequeña, le pasa algo parecido. No es correcto, ¿vale? Así, para que no os extrañe ver esos puntos, que no se los quitéis, que no es sal, que cuando mordáis no va a saber fuerte sal, sino que es algo natural del jamón. Vale. Empezamos por la maza. Vais a ver que la maza siempre suele estar algo más dulce, ¿vale? Bastante más dulce que la babilla. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, por favor. Vale. Muy bueno. Es espectacular. Pena que no podáis probarlo. Si queréis hacer alguna pregunta, podéis hacerla siempre y estaremos pendientes para preguntárselo a José. Y luego pasaríamos a la del medio, que es la punta, ¿vale? Que lo veis más o menos en las partes, que es más triangular. Esta suele ser algo más, se te suele fundir algo más en la boca, ¿vale? Y a la vez que vais esto, os invito también a ir probando con el champán, con el fino y con el vino, a ver con cuál os va gustando cada parte, porque sí es cierto que vamos a ir de menos intensidad a más intensidad, más o menos, ¿vale? Como regla general. Luego cada jamón es un mundo, cada jamón cambia totalmente. Entonces, deberíamos asociar a lo mejor la maza a champán, por ejemplo. Sí, perfectamente.
Y este que es un poquito más graso, entonces, con un fino que fino. También eso es. ayuda a estamos yendo más o menos la forma normal o la forma que suele ser. Porque la maza es suele ser lo más delicado, de lo más delicado. Luego pasamos a la punta, que si ya empieza a ser, se te empieza a mover mucho más la boca de grasa, porque tiene esa parte más de umami. Y luego pasamos a la babilla, que es la parte, a lo mejor con un sabor más fuerte, porque tiene algo menos de grasa, que entonces si necesitas algo que te haga más fuerza la boca. Y luego con los tacos es diferente a los tres que vamos a probar. ¿El taco es de qué parte exactamente? De jarrete. No. Esto aquí. Sí. A pesar que el taco era de lo que sobra todo. No. No sobra nada en el cerdo, nunca. Bueno. El taco siempre tienes que intentar que sea de la parte dura del jamón, porque esta parte siempre está algo más dura porque está entre los huesos, y al no tener grasa, al ser todo fibra, está siempre un pelín más dura. Nos sirve para unas croquetitas de jamón, para sí, unos guisantes con jamón. o para comerlo así. Para un aperitivo, Sí, una también, cervecita rica sí, también. claro, sí. Vale, vamos a la punta. A la punta. A la ¿no? punta. Eso es, esto es la babilla ya. Esto es babilla, vale. Que aquí vais a ver que la textura incluso es un pelín más dura, porque tiene menos grasa, entonces siempre va a estar un poco más dura, por eso hay que comer la primera, porque es la primera que se va a sacar. Entonces al tener menos grasa, esto es lo que es la que menos me gusta, que está claro, que yo también lo hago mal, que yo el jamón lo empiezo por la masa, no porque me quiero comerlo mejor, pero no lo corto. Pero igual te lo comes más rápido y no das tiempo a que se seque. No, sí, claro. Entonces vale. Bueno, pues yo creo que con esto nos hacemos un poquito una idea del valor añadido que hay detrás de un buen productor de jamón, porque no siempre es fácil diferenciar y llegar a comprar y ver que uno vale 50 euros y otro 180, pues entender la diferencia no siempre es sencillo. Hay que pensar siempre que hay mucho tiempo detrás, mucho tiempo de espera, de tradición, de trabajo muy bien hecho, y de una materia prima de mucha más calidad. Eso es importantísimo. Y que hay que comer mucho jamón para llegar hasta los 105 años, por lo menos. Exacto, ese es el próximo experimento que vamos a hacer. Muy bien, bueno, un millón de gracias, José, por tu tiempo, por acompañarnos y por enseñarnos un poquito más sobre el jamón. Muchísimas Gracias a todos por conectaros.